¿Qué es la alopecia androgénica? La alopecia androgénica es una de las alopecias en porcentaje más habituales en la población general. Siempre tiene un componente genético. Se dice que ese componente genético es heredado en mayor porcentaje por línea materna, aunque también en menor porcentaje por línea paterna. Luego hay otro tipo de teorías evolutivas, en la cual hay roturas generacionales y hace que las últimas generaciones pues presenten este tipo de alopecia sin que previamente se haya manifestado en generaciones anteriores. Luego tiene un componente hormonal muy importante. Se tiene que dar las dos situaciones, tanto el componente genético como su parte hormonal, en la cual la hormona masculina, la testosterona, está involucrada de forma muy notable en este tipo de alopecia. Bien, ¿es el mismo pelo que una unidad folicular? Evidentemente no. Esta pregunta es muy importante, puesto que trae a dudas, y de forma despiadada en muchas clínicas pues juegan al despiste, hablando de pelos cuando realmente deberíamos de hablar de unidades foliculares. El pelo es la estructura que todos conocemos, pero la unidad folicular es una estructura histológica de la piel, la cual está formada por un bulbo. Luego tiene una glándula sebácea exocrina, una glándula en la cual está repleta de sebo y se vierte al exterior. Luego tiene una parte nerviosa, una parte muscular, una parte vascular, y eso es lo que realmente se trasplanta. Cuando nosotros decimos que hemos trasplantado 3.000 unidades foliculares, por poner el número medio de unidades foliculares que se trasplantan en una cirugía capilar, siempre tenemos que multiplicar por 2,5 y nos saldrá el número de pelos aproximados que hemos implantado. Número de pelos aproximado que hemos implantado. Es muy importante, puesto que la unidad folicular puede tener un pelo, 2 pelos o 3 pelos. Sí que es verdad que en algunos pacientes vemos que incluso hay unidades foliculares de 4 pelos y de 5 pelos, pero el porcentaje es tan bajito que siempre lo incluimos en el de 3 para que el número no se vea alterado. Bien, lo dicho, es muy importante que los pacientes tengan en cuenta esta diferencia, puesto que de esta manera disminuirá de forma importante al engaño, ¿vale? Bien, la técnica FUE. ¿En qué consiste la técnica FUE? Siempre se ha dicho que la técnica FUE es la última técnica en la que conocemos, y es verdad, pero siempre hace mención a la técnica de extracción. Insisto, técnica de extracción de las unidades foliculares de la zona donante, que ahora veremos en unas diapositivas. La zona donante es la zona posterior de la cabeza, la zona occipital y los laterales, ¿de acuerdo? Los huesos temporales que están en las orejitas, alrededor de las orejitas. Ahora entraremos en mayor profundidad en delimitar esta zona, pero es muy importante. ¿En qué consiste? Consiste en extraer las unidades foliculares, que son las estructuras histológicas, es la que recordamos, que puede ser de un pelo, 2 pelos, 3 pelos, en su totalidad, una a una. ¿Qué beneficios tiene esta técnica? Es que es menos invasiva, la cirugía se hace con anestesia local, es menos traumática, no deja cicatriz. Eso es muy importante. El paciente puede llevar el pelo totalmente rapado o afeitado, que no va a dejar ningún tipo de cicatriz, puesto que su antecesora, que es la técnica FUS o de la tira, que muchos conoceréis, hacía lo que típicamente se llamaba la sonrisa del payaso, y es que dejaba una cicatriz de punta a punta de la parte occipital, de la parte posterior del cuero cabelludo, con lo cual obligaba al paciente a que se dejase el pelo largo para disimular esa cicatriz. Luego, evidentemente, esa técnica es mucho más invasiva, era mucho más dolorosa, nos limitaba mucho la extracción de las unidades foliculares, puesto que el número habitualmente se podía entre 1.000 y 1.200 unidades foliculares, cosa que con la técnica FUE, siendo menos invasiva, como hemos comentado, no deja cicatriz, no es dolorosa en el posoperatorio, nos permite extraer
hasta 3.000-3.200 unidades foliculares. El número es muy importante, puesto que, como he dicho anteriormente, hay clínicas, por llamarlo de alguna manera, que siempre juegan con el número para que sea mucho más atractivo para el paciente y que se realicen la cirugía capilar con dicha clínica. Bien, a partir de esas 3.000 unidades foliculares se disparan las probabilidades de dos lesiones muy importantes de la zona donante. Una es la fibrosis, es decir, como si fuese un callo interno en la zona de extracción, en la zona posterior de la cabeza, que a nivel visual pues no lo percibiremos porque es más interno, pero bueno, ahí está y nunca será justificado realizar este tipo de lesión por extraer muchas más unidades foliculares. Y luego evidentemente son zonas de alopecia, porque como luego entraremos, las unidades foliculares que se extraen de la zona donante no vuelven a crecer, con lo cual si te pasas extrayendo esas unidades foliculares vas a dejar zonas de alopecia y tampoco estará justificado lesionar la zona donante bajo ningún concepto por tener más unidades foliculares en la zona receptora. Bien, pues dicho esto, resumimos. Técnica FUE consiste en la extracción de las unidades foliculares una a una, no es invasiva, no es dolorosa al posoperatorio, nos permite extraer 3 veces más unidades foliculares que su antecesora FUS o técnica de la tira, y como creo que he dicho ya, importante, no deja ningún tipo de cicatriz. Bien, aquí vemos una imagen en la cual vemos cómo extraemos esas unidades foliculares. Bien, como vemos una tunelización. Las tunelizaciones se realizan con lo que llamamos punch. Los punch son como unos bisturís cónicos, que es muy importante el diámetro. No es lo mismo un diámetro de un milímetro que de 0,8 de 0,7. Nosotros en clínica de EVESA siempre utilizamos de 0,8 o 0,7, porque de esa manera es menos traumática, el tejido se resuelve con mucha más facilidad y sí que nos asegura que no dejemos nada de cicatriz, ni siquiera un puntito blanco, que muchas veces se percibe, pero bueno, pasa desapercibido y no hay ningún problema. Pero si podemos evitarlo, pues muchísimo mejor. Bien, la técnica FUE, como hemos dicho, consiste en la extracción de la zona occipital y temporal, que es la zona de la orejita, ¿vale? Se transfiere a la zona de implantación, que son los parietales. Bien, ¿qué sucede? Hay que delimitar muy bien lo que es la zona de extracción, porque hay unos límites de seguridad que a partir de esos límites de seguridad el tejido no es apto para el trasplante. Así, a grosso modo, trazamos como si fuera una diadema en la línea media de la orejita y de ahí hacia atrás es donde extraemos las unidades foliculares. De la línea media de la orejita hacia adelante, el típico piquito que tenemos, que tanto nos gusta, de ahí no hay que tocar absolutamente nada. Es una zona de seguridad que ni hay que extraer ni que hay que implantar. Se queda como está. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, o bien estáis vosotros en esa situación, o por la calle, podéis ver a los familiares bueno, a los transeúntes, vamos viendo que el piquito se va desapareciendo con la edad, con lo cual son unas unidades foliculares habitualmente que son sensibles, lo que se llama hormonosensibles a la testosterona, con lo cual acaba miniaturizándose y acaba cayendo. Con lo cual siempre asegurándonos de dónde cogemos esas unidades foliculares para que el trasplante sea un éxito. Igual que en la zona de la coronilla siempre hay que dejar un espacio entre lo que es el límite inferior de la coronilla a la zona de extracción, igual que la zona del cuello. Muchos pacientes dicen: Francisco, ¿no me puedes extraer de la zona del cuello? Porque tengo ahí unos pelitos que al final estéticamente no me gustan. No se puede. Esos pelitos no soportan el trasplante, con lo cual hay que dejarlos como están. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros en Clínica de EVESA previamente hacemos lo que llamamos una estimulación vascular. ¿Qué es una estimulación vascular? Como he dicho anteriormente, una unidad folicular está formada. Si vemos una imagen de la anatomía, veremos que tiene un bulbo, que es como una semillita, luego tiene una glándula sebácea, que es la que hemos comentado, que expulsa su contenido al exterior, que es la grasita que muchas veces pues a nivel cultural pues no nos gusta.
y luego tenemos una parte muscular, pero luego tenemos una parte nerviosa y una parte vascular. ¿Qué sucede? Por fisiología pura, cuando un tejido que tenía unidades foliculares deja de tener unidades foliculares porque efectivamente pues, se han caído y ya no hay unidades foliculares, esa vascularización que tiene el tejido se adapta por fisiología a la nueva situación, es decir, al no cabello, con lo cual es un tejido que no estaría preparado a priori para albergar nuevas unidades foliculares. Bien, ¿qué hacemos? 5 días antes, hacia atrás, citamos al paciente para la estimulación vascular, que consiste en una serie de pinchacitos con un fármaco en concreto para provocar la formación de nuevos capilares sanguíneos, es decir, una angiogénesis. De esa manera, cuando llegue el momento de la cirugía, esa zona donde vamos a implantar ya estará activada. Por lo tanto, ya habrá una vascularización extra que previamente no había, con lo cual cuando implantemos, esas unidades foliculares ya tengan donde empezar a oxigenarse. Tener siempre en cuenta cuando tomamos algún tipo de fármaco, vitaminas para el cabello, ¿cómo la tomamos? Vía oral. ¿Por qué? Porque vía sanguínea es la mejor forma de llegar al bulbo. No hay otra forma más efectiva, más eficiente de llegar al bulbo que vía sanguínea. Por lo tanto, hay que provocar esta situación para que el trasplante sea un éxito. Dicho esto, la estimulación vascular no es nada mágico. Cualquier cirugía del cuerpo provoca una estimulación vascular, provoca una angiogénesis, pero siempre con una ventana de 48-72 horas, con lo cual en la cirugía capilar no tenemos tiempo, por lo menos es mi opinión, de esperar 48-72 horas para que empiece a vascularizar correctamente las nuevas unidades foliculares. Prefiero previamente realizar este tipo de técnica, no tiene ningún coste al paciente, está totalmente incluida en el proceso del tratamiento y nos da esa ventaja respecto a no hacerla. Bien, la zona donante, como estaba comentando anteriormente, aunque en el dibujito no se aprecia, pero vamos a intentar explicarlo de forma más objetiva. Si vemos la línea media de la orejita, como si trazásemos una diadema, esta zona de aquí, que es la zona del piquito que he comentado que tanto nos gusta, de esta zonita no se puede ni extraer ni implantar. Es una zona que tiende a difuminarse, es decir, hacerse cada vez el pelito cada vez más fino, lo que llamamos una miniaturización, y acaba cayendo. Bien, se extrae de la zona media de la oreja hacia atrás todo lo que es temporal, occipital. Bien, siempre, aunque aquí el recuadro evidentemente pues es mucho más limitado, realmente es mucho más grande, y lo que es el perfil posterior de la coronilla dejamos centímetro o medio centímetro de seguridad y extraemos las de mayor calidad. La zona del cuello, que he comentado que a muchos pacientes les gustaría quitarse los pelitos, que evidentemente pues no es aconsejable extraer de esa zona. Siempre lo mismo que pasa en la zona superior, en la zona que colinda con la coronilla, en la zona posterior también tenemos que dejar entre centímetro y medio centímetro de seguridad para extraer las unidades foliculares de mayor calidad. Esto es muy importante porque esto nos va a asegurar también otro punto más de éxito a la hora de hacer la cirugía capilar y que el resultado final sea el óptimo. Bien, la zona receptora. La zona receptora, pues cada persona tiene un patrón. Sé que hay muchos patrones teóricos que hay diferentes tipos de alopecias. Al final, como he dicho, es teoría, en la práctica es completamente otro cantar. Realmente va desde la primera línea de implantación, ¿vale? Vemos todo lo que es los parietales y todo lo que es la zona de la coronilla. Bien, toda esta zona, según la zona, lo afectado que esté, pues el paciente o bien puede someterse a una cirugía y tenerlo solucionado, puede el paciente requerir 2 cirugías o puede el paciente no ser apto para la cirugía. Eso es muy importante y nosotros en Clínica Devesa lo tenemos muy claro, muy presente, que hay que decirle siempre la verdad al paciente. ¿Por qué? Porque como en muchas ocasiones he dicho, siempre hay un componente emocional importante, aparte de la ética médica y de la honradez que tenemos que tener a la hora de ejercer la medicina, tanto en la vida personal
como en la vida profesional. Por lo tanto, si no decimos la verdad al paciente, le estamos haciendo un flaco favor, puesto que finalmente el paciente, cuando se somete o pretende someterse a una cirugía capilar, siempre considero que tiene un componente emocional importante que quiere solventar. Puede ir desde un estado emocional bajito, complejos, etcétera, hasta auténticos dramas que hemos visto en clínica como depresiones, y es algo que hay que tener mucha empatía, mucha sensibilidad y mucha delicadeza a la hora de dar el diagnóstico y ser muy riguroso, puesto que o bien le cambias la vida al paciente para bien o le puedes desgraciar la vida para toda la vida. Por lo tanto, es muy importante decir al paciente la verdad y siempre ser realistas con los resultados. Nunca prometerle al paciente algo que no se va a conseguir. Es de vital importancia, puesto que es mejor quedarse corto, que es mi filosofía de trabajo. Prefiero quedarme corto, luego nos dejamos la piel con el paciente para que no es que solamente consiga el objetivo, sino ir más allá, sino que superemos de forma importante sus expectativas antes que quedarnos cortos y no conseguir el objetivo. Por lo tanto, puntualizo, muy importante que os digan la verdad, y de esta manera la cirugía capilar puede ser algo maravilloso, algo que le cambia la vida al paciente, algo que le va a generar muchísima felicidad. Van a ser personas totalmente diferentes desde el inicio del tratamiento a final del tratamiento. Lo veo todos los días en consulta y la verdad que a nivel personal es la mayor satisfacción que podemos tener. Hacer el bien a la gente, hacer el bien a los pacientes, y que al final es nuestra razón de nuestro trabajo, ¿no? Si no estaríamos ejerciendo ni la medicina, que es algo tan bonito, y menos la cirugía capilar. Bien, después de la cirugía, si vemos por internet, hay muchísimas cosas que realmente o no son ciertas, no se tienen a la realidad. Es todo mucho más sencillo de lo que parece. El champú. Muchos pacientes me comentan: Francisco, champú anticaída, champú con ciertas características. Siempre digo, lo más importante y lo que más te va a agradecer el pelo es no perjudicarlo. ¿Qué es lo que no vamos a perjudicar el pelo? Champú pH neutro. Un champú pH neutro no nos va a afectar el cabello, lo vamos a respetar y el cabello nos lo va a agradecer. Siempre recomiendo en el postoperatorio champú pH neutro, pero en específico los champús de bebés. Creo que son mucho más estrictos en este sentido y nos van a asegurar que nos van a respetar el cabello de forma muy notable. Bien, luego el agua termal. El agua termal es como un suero fisiológico, se aplica en la zona receptora, en la zona de los implantes. Es como un spray. Tiene una muy buena difusión, según la época del año, o bien lo podemos aplicar cada hora, 2 horas, 2 horitas y media, incluso 3, según la época del año en la que estemos. ¿Qué beneficios nos va a tener? Uno, nos va a hidratar el tejido, porque en el postoperatorio es verdad que el tejido de la zona receptora tiende a secarse y provocar esa tirantez que muchas veces, pues, no es que sea molesta, pero bueno, es característica y bueno, si la podemos minimizar, pues muchísimo mejor. Y luego, pues en caso de que, aparte de hidratar, si tuviese picores, que es verdad que los picores no son tan llamativos como podemos esperar, podemos seguir aplicando sin ningún tipo de problemas entre horas. Es decir, si hay que aplicar cada 2 horas y si entre esas 2 horas nos picase, pues podemos aplicarlos sin ningún tipo de problema. Y luego, esto es conveniente, el agua termal, durante los primeros 5 días. A partir de los 5 días, pues ya podemos utilizarla siempre que queramos, a demanda, es decir, cuando nos apetezca o cuando lo necesitemos. Luego, el Topionic. Topionic es una marca comercial que puse porque es la que utilizamos, que es para vida ayuda, es decir, es como el betadine. El betadine únicamente se pone en la zona donante, la zona posterior. Nos sirve para secar las microheridas de las tunelizaciones. En este caso, como el paciente siempre lleva tratamiento antibiótico vía oral, tiene más una función de secado de las que más antiséptico. Bien, ¿qué ocurre con el pelo que implantamos después de la cirugía? Esto es importante, muchos pacientes lo saben porque se han informado, porque tienen familiares que
que se han sometido previamente a la cirugía, pero es importante que lo sepamos para no llevarnos sorpresas. Bien, ¿qué pasa con el pelo pocos días después de la cirugía? Pues el pelo tiende a caer, es decir, el pelito se cae, el bulbo permanece dentro y habitualmente a partir del cuarto o quinto mes empieza a crecer del bulbo el nuevo cabello, el pelo definitivo. Bien, esta es una situación en la cual yo siempre le digo al paciente que el pelito se va a caer en su totalidad. No es verdad, siempre se cae un 60 o un 70%, y hay que remarcarlo mucho porque días posteriores a la cirugía, incluso el primer mes, el paciente puede estar muy contento porque se ve el pelito puesto y no se imagina que se va a caer. Pero cuando viene a la revisión del mes y luego viene a los 3 meses, a la del mes siempre le digo, al tercer mes cuando nos veamos, si necesita venir antes, Clínica de Besa está abierto y está a disposición de los pacientes siempre que ellos quieran, pero habitualmente los veo al mes, a los 3 meses. A los 3 meses cuando vienen tienen menos pelito que al mes habitualmente, con lo cual siempre hago mucho hincapié en este sentido porque uno, para que no se asuste el paciente, y dos, para que no tenga un bajón que pueda hacer que lo pase mal. Pero bueno, ellos saben que ante cualquier situación nos llaman, yo enseguida me pongo en contacto con ellos, les indico cuál es la situación, o se pasan por consulta siempre que quieran. Con lo cual, es muy importante que tengamos en cuenta, dicho esto, que el pelito se va a caer, lo que llamamos shock loss o el fluido telógeno. Muchas veces pongo el ejemplo, como sucede con los bebés, cuando pasan por el canal del parto, ese estrés en el cuero cabelludo les provoca que haya una caída de pelito en muchos de ellos, pero ellos superan la etapa, al mes y poco ya empieza a crecerles el pelito. Ya nosotros los adultos no tenemos esa capacidad anabólica y nos vamos a unos mesecitos más, pero en fin, sea como sea, al final nos crece el pelo y todo fenomenal. Bien, la pregunta del millón que muchísimos pacientes se hacen: el pelito implantado tiene fecha de caducidad, es decir, se me va a caer a los 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. ¿Qué sucede con ese pelito? Bien, en la medicina, cuando te presentas al MIR, hay una verdad absoluta que dice, en medicina, en las preguntas, siempre que diga siempre, nunca, jamás, es falso. Pero sí que es verdad que el pelito implantado es para toda la vida. Puede suceder que por algún motivo X se caiga, porque el paciente se somete a quimio, a radio. Puede pasar muchísimas cosas, se va a caer igual que su pelo nativo, pero la realidad es que no tiene que caerse, es para toda la vida. ¿Por qué? Porque el pelito de donde extraemos, de la zona donante, tiene unas características genéticas diferentes al de la zona receptora. En la zona donante, las unidades foliculares, esa carga genética que, como he dicho anteriormente, habitualmente se transfiere de padres y madres a hijos, no se expresa, es decir, no expresan receptores hormonales. Por lo tanto, la hormona testosterona no tiene donde unirse y provocar esa miniaturización, es decir, que el pelito se haga fin de hasta su caída, que sucede en la parte receptora. Por lo tanto, el pelito implantado de la zona donante es para siempre. A los pacientes siempre les pongo un símil, una imagen, que visualicen una imagen, el típico señor de 80, 90 años, en la cual está calvito en la zona receptora, pero en la zona donante, en la zona posterior y los laterales, el pelo lo tiene, aunque tenga canitas, pero lo tiene fuerte, lo tiene brillante, grueso. Es porque genéticamente es diferente. Entonces, al extraer de esa zona e implantar la zona receptora, nosotros estamos trasplantando también la carga genética, por lo tanto, no tiene por qué caerse. Bien, la verdad que bueno, muchísimas gracias por escucharme, por ver esta presentación. Aquí tenéis la página web de clinicadevesavalencia.com, aquí tenéis toda la información que necesitéis. De todas maneras, si necesitáis algún tipo de duda o cualquier tipo de situación, os podéis poner en contacto conmigo vía email, o incluso veis un teléfono que creo que está en la siguiente diapositiva, ¿correcto? Aquí tenéis un teléfono en el cual me podéis enviar un WhatsApp de lo que queráis, y yo siempre contesto con audio, puesto que a nivel de teclado no me llevo muy bien con los teclados y me expreso mejor o eso creo que me expreso mejor vía audio, con lo cual yo encantado de resolver vuestras dudas y nada, muchísimas gracias y a vuestra disposición.